amigos y hermanos. Este es un nuevo estudio bíblico acerca de Proverbios. Los estudios bíblicos que normalmente realizamos en la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte los días miércoles a las 20 horas, pero que ahora estamos ofreciendo a través de las redes, que ustedes muy bien pueden ver en el zócalo que está abajo. Les recuerdo también en este sentido que los días domingos a las 12:30 y a las 20 pueden ver también por las redes que figuran allí en el zócalo, pueden ver también los sermones dominicales. Quiero también comentar a todos los hermanos que este domingo en particular, este próximo domingo, celebraremos la Cena del Señor por Zoom, por Instagram, perdón. Y entonces en Instagram vamos a estar celebrando a las 11 de la mañana juntos la Cena del Señor, cantando y viéndonos un poco. Dichas estas cosas, vamos a entrar en el capítulo 6 del libro de Proverbios, un capítulo que es muy interesante, que toca varios tópicos, pero vamos a ver del versículo 1 al 19, porque de los versículos 20 al 35 estuvimos viéndolo a raíz de hablar acerca del pecado del adulterio el miércoles pasado. Entonces, en este estudio vamos a centrarnos en otra temática en general. Quiero decirles también que la primera sección de Proverbios, y que es justamente la más nueva en un libro que fue escrito en distintas etapas y recopilado tardíamente, la sección que va del 1 al 8 es la más reciente, y en esta sección tenemos en el capítulo 6 los versículos 1 al 5 y 20 al 35 serían los más antiguos, y del versículo 6 al 19 habrían sido intercalados más adelante en la sección. Hoy entonces vamos a considerar del versículo 1 al 19 del capítulo 6. Y allí encontramos tres advertencias importantes para todos nosotros. Tres cosas a evitar en la vida. Y la primera cosa a evitar en la vida, vamos directamente al grano de la cuestión y al grano de lo que dice el texto bíblico. Salir irresponsablemente de fiador o de garante de otras personas. Fíjense lo que dice versículo 1 al 5. Hijo mío, si diste fianza por tu prójimo y estrechaste la mano con un extraño, te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Ahora pues, haz esto, hijo mío, para quedar libre, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Anda, humíllate, importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni dejes dormitar tus párpados. Escapa como el venado de la mano del cazador y como el ave de la mano del que le tiende la red. Bien, la primera cosa, vamos a decir, hablando un poco de los primeros dos versículos, es que la ley mosaica y en el Antiguo Testamento en general se ordenaba no solamente asistir al hermano y al extranjero, sino prestar sin intereses, o sea, evitar la usura. Sin embargo, en el judaísmo tardío, época en que este texto se estaba escribiendo, en esta época del judaísmo tardío, se llega a un problema que evidentemente era un problema serio, porque en varios lugares del libro de Proverbios encontramos advertencias contra esto de salir de fiador o salir de garante de otro. Y así podemos ver, por ejemplo, para citarles algunos de los tantos versículos, Proverbios 11, 17, Proverbios 22, 26 y 27, ¿cierto? Ahora, nos preguntamos en qué consistía el problema de
salir de garante o de salir de fiador de otro? Bueno, precisamente el capítulo 22, versículos 26 y 27, dice que no salgamos de garante o de fiador, ni estrechemos rápidamente las manos del prójimo, si no tienes con qué pagar. O sea, ocurría, evidentemente, en esta época, que por un tema de impulsividad o por un sentimiento impensado de amistad, muchos salían de fiadores o de garantes de otros siendo insolventes. Salir de fiador o de garante de otro con una actitud impensada, con una actitud impulsiva, con una actitud impetuosa. Obviamente que esto era algo que podía traer vergüenza después al garante, ¿no es cierto? Por eso en el capítulo 22, versículo 27 dice, te sacarán hasta la cama en la que duermes. Eso por un lado. No solamente, digamos que la consecuencia podría ser la vergüenza del fiador o del garante, pero sino, en segundo lugar también, el peligro de acostumbrar a los otros a contraer deudas que no pueden pagar. Es decir, si se generaliza este facilismo, ¿no es cierto?, se puede acostumbrar a los demás a contraer deudas que después no pueden pagar. Porque el texto nos invita a discernir y a saber que hay gente que quiere vivir más allá de sus posibilidades y entonces contrae deudas con toda facilidad, que hay gente que quiere vivir de otros y entonces hace trampas. Fíjense que acá habla un poquito de las trampas, ¿no? Te has enredado, has quedado atrapado, ¿no? Has caído en las manos de tu prójimo, ¿sí? Es decir, la idea es como que alguien le tiende una trampa. En cierta ocasión, un hermano diácono de una iglesia en la cual yo trabajaba, con muy buena voluntad y muy buen corazón, prestó fianza o prestó garantía a una familia que venía de Chile. Esta familia empezó pagando, ¿no es cierto?, su alquiler, pero pasó el tiempo y por 1 año y medio prácticamente dejaron de pagar el alquiler, hasta que al garante, al fiador, a este buen diácono de la iglesia, pero un poco incauto quizá, le llega una carta documento con una deuda que para hacerle frente tuvo que vender su casa y tuvo precisamente que achicarse a una casa más pequeña para poder saldar la deuda de estas personas que no solamente no le avisaron que no estaban pudiendo pagar, sino también, por otro lado, que actuaron en forma totalmente irresponsable, en forma totalmente mentirosa, en forma totalmente tramposa. ¿Y qué hicieron? Se fueron a Chile, se volvieron, dejando al hombre con la deuda. Has quedado atrapado, dice el texto, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué nos advierte este texto? Por supuesto que no nos advierte de que no ayudemos al otro, de que muchas veces y normalmente con buen criterio y con buen discernimiento hacemos bien en ayudar a otras personas a sobrellevar una deuda, que se puede hacer un gran favor a otra persona saliéndole de fiador o de garante, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la advertencia es a discernir. Yo voy a hacer esto, en tanto tengo solvencia para hacerlo.
en tanto puedo hacerlo. ¿A quién lo hago? ¿Lo hago a una persona que lo necesita o lo hago a una persona que me lo está pidiendo innecesariamente? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Puedo asumir la responsabilidad? Yo me acuerdo que yo también he salido como garante de varias personas y hermanos, pero con la experiencia esta que les conté, una experiencia de mi juventud, de este diácono que yo les acabo de contar, siempre hago poner una cláusula, que si la persona deja de abonar el alquiler, inmediatamente, en no menos de un mes o de 2, se me comunique, si no, cesan mis responsabilidades. Y generalmente me aceptan esa cláusula en esos contratos. Es decir, no firmar, ni estrechar las manos. Esta expresión de estrechar las manos, si estrechaste la mano con un extraño, ¿no? Firmar o estrechar las manos, como se acostumbraba para sellar un pacto, ¿no? Por ejemplo, en Segunda Reyes 10, del 15 al 17, se estrechan las manos como señal de un pacto y de un mismo propósito. Esto de firmar o estrechar las manos debe ser hecho responsablemente, no irresponsablemente. Pensadamente, no impensadamente. No impulsivamente, no precipitadamente, ¿sí? Entonces, dice, bueno, ahora tú que has quedado atrapado, haz esto, hijo mío, para quedar libre. Ya que has caído en las manos de tu prójimo, anda, humíllate, importuna a tu prójimo. Y en esto de importunar, la idea de la palabra en hebreo, yo he estado leyéndolo en hebreo para encontrar los matices de las palabras. En esto de importunar, la palabra es más fuerte todavía, asediar al otro. Es como asediar al otro. Asedia a tu prójimo. Que tu prójimo asuma su responsabilidad. No des sueño a tus ojos, ni dejes dormitar tus párpados. O sea, no te duermas. No te duermas. Si te han querido meter en una trampa, escapa como el venado de la mano del cazador o como el ave de la mano del que le tiende la red, ¿sí? Un consejo que da el autor. Entonces, primer tema nuestro de hoy, actuar con responsabilidad en los temas financieros. No asumir compromisos que después realmente no sabemos si les podemos hacer frente. Un segundo tema, una segunda cosa a evitar, y dijimos que son 3 cosas a evitar. Una segunda cosa a evitar, evitar la pereza, la haraganería. Fíjense lo que dice el texto. Ve a la hormiga, oh poderoso, oh perezoso, perdón. Observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar, como quien se pone las manos en la nuca y se estira, ¿no es cierto?, se despereza. Y vendrá así tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Interesante este texto, ¿no? El pasaje advierte contra la pereza, contra la haraganería. Y nada mejor para esto que el mundo animal. Mira a la hormiga, oh haragán, oh perezoso. La versión de los 70 del Antiguo Testamento, la Septuaginta, agrega el caso de la abeja. La abeja también actúa, trabaja laboriosamente y de la misma manera.
Ese es un agregado que se hace en la Septuaginta. Pero en nuestra versión tenemos solamente el caso de la hormiga. La hormiga actúa por instinto. El ser humano tiene pulsiones, los animales, los insectos en este caso, instintos. Pero sin embargo la organización de las hormigas es una organización compleja. Pero es interesante decir algunas cosas. No tienen jefe, dice el versículo 7, no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida. No tiene jefe, no trabaja por obligación. La persona industriosa, la persona trabajadora, la persona laboriosa, no lo hace por obligación, lo hace por vocación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así como el niño juega, el adulto trabaja o estudia. Hay un libro del rubro de la psicología que se llama Juego, Trabajo y Placer. Es decir, así como el niño natural y espontáneamente juega, así el adulto trabaja. El trabajo como una prolongación del juego, ¿no es cierto? Ahora, no es cuestión de trabajar por obligación, sino de trabajar por vocación. De entender que el trabajo es un servicio que nosotros hacemos a los demás. La dimensión que tiene el trabajo es la dimensión del servicio. Y entonces, fíjense, trabajar por vocación y no por obligación, y en segunda instancia, otra lección que nos da la hormiga es justamente esta: prepara su comida en el verano y guarda su sustento para el tiempo de la siega. Interesante, ¿no? Porque esto sería trabajar con previsión, ser prevenido, prever, ver anticipadamente. ¿Qué hace la hormiga? La hormiga acumula comida en un tiempo para luego entonces aprovecharla en otro tiempo. Es como aquel caso de José, ¿se acuerdan? El patriarca. ¿Qué hizo José? José tuvo el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas, ¿no? Tiempo de vacas gordas, pero después iba a venir un tiempo de vacas flacas. Las vacas flacas significaban escasez. Entonces, ¿qué hizo durante el tiempo de las vacas gordas? Él acumuló, juntó, para luego, en el tiempo de las vacas flacas, poder dar a su pueblo. En ese caso él era un principal, ¿no es cierto? Aquello que necesitaba. Entonces, trabajar por vocación y trabajar en forma previsora. Los jóvenes tienen que ir labrando su futuro. Los jóvenes tienen que ir cultivando su futuro. Los jóvenes tienen que ir preparando su futuro desde ahora, desde que estudian, desde que se forman. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedan enfrentar sus responsabilidades familiares, su paternidad en forma responsable, etcétera, etcétera. Ahora, dice el verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar. ¿Hasta cuándo has de estar acostado? Se sabe que es tan malo dormir poco como es así de malo es dormir mucho. El que más duerme, más ganas de dormir tiene. El que duerme muy poco tiene otro tipo de trastornos. Pero dormir más de 8 horas no le hace bien a ninguna persona. 8 horas es un límite. Más de eso es malo. Mucho menos también. Ahora, ¿qué pasa con el perezoso?
¿Qué pasa con el Aragán? El Aragán utiliza algunos mecanismos que obviamente el texto no los da, pero es interesante decirlos. Un mecanismo que se llama postergación o procrastinación. Tengo que hacer esto ahora, lo dejo para mañana. Y mañana lo dejo para pasado. Entonces, la casa, los platos, el orden de la habitación, el orden del dormitorio, digamos, se va convirtiendo en un desorden. El orden del escritorio, donde están todos los papeles desordenados, desparramados, se hace cada vez más grande, ¿no es cierto? La casa del Aragán, la casa del perezoso, es una casa que parece una tapera. La casa de la persona hacendosa, industriosa, es una casa en la que da gusto entrar. Mi abuelo materno tenía un dicho que era muy interesante. Él decía, vos tenés que tener las cosas ordenadas de tal manera que aunque te quedes ciego, vos sepas dónde ir a encontrarlas. Entonces esto de postergar, dejémoslo de lado. No posterguemos, lo que tenemos que hacer, hagámoslo ya. Hagámoslo ahora. A veces también no enfrentamos el trabajo por temor a las dificultades, por una desvalorización de nosotros mismos, como si no fuéramos capaces de enfrentar las dificultades o de sortear los problemas. Entonces no hacemos nada. Otras veces nos evadimos de los problemas, somos inconscientes, ahí está la indolencia, ¿no es cierto? En vez de hacer cosas que son productivas, hacer cosas que realmente van a aprovechar en todo sentido, me la paso viendo series de Netflix o me la paso acostado en la cama o duermo hasta cualquier hora. El sueño a veces es como un refugio, es como un refugio. Es interesante que Freud decía que el sueño tiene que ver con una satisfacción de deseos. Y es cierto, es decir, a través del sueño se satisfacen, ¿no es cierto?, ciertos deseos. Por ejemplo, una persona tiene sed, para darles un ejemplo muy simple, y se acuesta a dormir con sed y sueña que está tomando agua. Ese es el caso más sencillo. Pero hubiera sido mejor que tomara agua, que se trajera el vaso de agua y lo tomara antes de dormirse. Porque la palabra satisfacción viene de satis en latín, que quiere decir poco, y facción, que viene de facere, que significa hacer. O sea, soñar es hacer poco por el propio deseo. Es tomar contacto con el deseo, pero hacer poco para lograrlo, en los hechos, en la realidad empírica, ¿no es cierto? Es ser poco productivos. Y nosotros estamos llamados como creyentes a producir, a ser industriosos, a ser trabajadores, a ser diligentes, a movernos, ¿no es cierto? Producir para tener para nosotros y para poder ayudar al prójimo también. Porque si no, dice, vendrá tu pobreza como un vagabundo, como un mendigo. Es decir, cuando nos cae un mendigo, nos cae de sorpresa. Y tu escasez como un hombre armado, pero que sería en este caso como un ladrón, como un salteador. O sea, te va a sorprender la pobreza. Te va a sorprender la pobreza. Pero no solamente a vos. Te va a sorprender la pobreza a vos, a tu familia, a los que te rodean, ¿no es cierto? Porque en alguna medida el que trabaja y produce bendice a toda la sociedad. Pero el que no trabaja y no produce, no solamente no produce, sino que destruye lo que está producido. Por ejemplo, un campo sembrado que cae en manos de un descuidado se llena de ortigas, se llena de espinas y entonces se destruye lo que se ha producido. Y viene entonces la tercera y última cosa que tenemos que evitar la perversidad.
y acá el texto es fuerte porque habla un poco de las perversiones, ¿no es cierto? Dice, el hombre depravado, el hombre inicuo, anda en la perversidad de boca, guiña los ojos, hace seña con los pies e indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón. En todo tiempo anda pensando el mal, provocando discordia. Por eso su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado. No habrá remedio. Es interesante que acá habla en primer lugar del hombre depravado y en segundo lugar del hombre de Belial. El hombre de Belial. El hombre de Belial quiere decir el hombre de Satanás. Interesante la expresión porque en el hebreo nos dice exactamente eso. El hombre depravado, el hombre de Satanás, anda en la perversidad de su boca. Habla cosas perversas. Traduciendo del hebreo, hace señas. No solo habla con la boca, sino habla con los gestos. Gestos crípticos, que algunos lo entienden, sus cómplices lo entienden y otros no los entienden, ¿no? Porque son gestos que tienden o a maquinar un daño hacia el prójimo, o a burlar o a acusar. Entonces dice, guiña los ojos, raspa los pies. Acá no sabemos muy bien qué significaba en la época, pero digamos es un gesto que digamos pertenecía al campo de los perversos o de los que maquinaban maldades. Señala con el dedo acusador, ¿no es cierto? Dice, perversidades hay en su corazón y en todo tiempo anda pensando el mal. O sea, maquina maldades y finalmente dice, y siembra discordia, provoca discordias. Importante. Y entonces dice, su calamidad vendrá de repente. Y para terminar este parágrafo, hay 4 versículos que son muy importantes, que habla de las 7 cosas que odia nuestro Dios. Hay 7 cosas que odia nuestro Dios. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. 6 cosas odia el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles serán esas cosas? Ustedes fíjense que esta progresión de 6 a 7 es una expresión literaria muy común en los proverbios de Ahika o en los textos ugaríticos, ¿no? Y entonces vamos a mencionarlas. Los ojos altivos. La primera cosa que odia nuestro Dios son los ojos altivos. Esto querría decir también la apariencia arrogante. El que mira al otro sobrando, el que mira al otro burlando, el que alardea, el que subestima al otro. Primera cosa que aborrece el Señor, que odia el Señor, la apariencia arrogante, la apariencia altiva, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Estamos llamados a hablar la verdad en amor, pero la verdad. Y no vivir en la mentira ni en la falsedad. La lengua mentirosa significa vivir en la falsedad. Tercero, las manos que derraman sangre inocente. Las manos que derraman sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina planes malvados. Maquina planes malvados porque sí, o maquina planes malvados por venganza, o maquina planes malvados por lo que fuere, pero el tema es que maquina planes malvados. Quinto, los pies que se apresuran a correr hacia el mal. Los pies que se apresuran a correr hacia el mal. Sexto, el falso testimonio que exhala calumnias. La expresión en el hebreo es exhalar, ¿no es cierto? Algunas traducciones tienen respirar calumnias. El falso testimonio que exhala calumnias. O sea, el falso testimonio evidentemente era algo
en un momento donde la conciencia moral parecía bastante débil, algo muy común que dañaba profundamente al hermano. Y séptimo, el que provoca discordia entre hermanos, el que provoca discordia, controversias entre hermanos. Ojos altivos, ojos, lengua mentirosa, manos, corazón, pies, un ser que evidentemente está tomado por el goce perverso, un perverso, un hombre de Belial, un hombre de Satanás. Ahora, Dios, así como ama, odia. No se puede amar sin odiar. No se puede de ninguna manera amar sin odiar. Porque Dios ama al ser humano, ama a su creación, odia aquello que destruye a su creación. Odia aquellos actos que destruyen a su creación. No se puede mantener encendida la llama del amor si el Señor y Creador no aborrece aquello que perjudica y causa daño a su creación. Entonces, para finalizar este estudio bíblico, quiero decirles 3 cosas a evitar. En primer lugar, las actitudes irresponsables con respecto a lo económico. En segundo lugar, la altanería y la pereza. Y en tercer lugar, la perversión de todo tipo. Quiera Dios que nos ayude estos textos, estos consejos, estas advertencias, para que podamos ser hombres y mujeres que caminemos en rectitud delante del Señor. Vamos a orar. Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Yo te pido, Señor, que estas enseñanzas las podamos guardar en nuestro corazón para no pecar contra ti. Y te pido que teniendo conciencia plena del mal y del pecado, podamos andar por sendas de rectitud y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que nos guía por sendas de justicia. Te pedimos todo esto y oramos por cada oyente en su casa, por sus hogares, por el lugar donde está, por cada corazón que hoy está escuchando esta palabra. Oramos para que tu bendición llegue a todos. En el nombre del Señor Jesucristo.